De día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándole un par de cosas, o una quizás nomás. El sitio flamencas.cl, donde usted puede ubicar a las personas que forman parte del grupo constituido por distintos elementos, todos de primer nivel, que hacen flamenco, que ustedes quizás han visto en un restaurante, en la Casa del Jamón, pero ellos están disponibles para funciones de cumpleaños, eventos corporativos, matrimonios, etcétera. Forman realmente un espectáculo maravilloso. Ellos llevan sus cosas y usted no tiene que preocuparse de nada. Francamente es muy, pero muy lindo. El matrimonio de una de mis hijas lo celebramos con un conjunto flamenco y fue realmente maravilloso y distinto a lo habitual, que invitan a un cantante típico que canta las mismas payasadas de siempre que usted escucha en la radio, o un humorista fome. No, flamenco, amigos, flamencas.cl. Eso les quería decir. Y les quiero además decir que este programa lo auspicia Hey y Remodeling, dos empresas que están vinculadas porque los propietarios son los mismos. Hey es la parte de corredor inmobiliario, muy eficiente, se encargan de pocos departamentos y casas, no miles, sino que unos muy pocos, se concentran en eso, trabajan toda la semana como locos, tienen métodos distintos a los habituales y logran su cometido, venden, arriendan lo que usted les ha encargado. Y la otra empresa es Remodeling, que es una empresa formada por puros profesionales en el ámbito de los pisos, cambiar y reparar pisos. Por ejemplo, usted quizás quiere cambiar el parqué viejo por algo más nuevo, o quiere cambiar estos parqués nuevos de plástico por una cosa de verdad, de madera, como era el parqué antiguo, o quiere arreglar lo que tiene, temas de pintura bien hecho, muebles de cocina que requieren mueblistas especializados, arquitectos, tienen de todo. Y usted no tiene necesidad de pedirlos, de ponerse en contacto con ellos para que le hagan todo este paquete. Usted puede ser solo para una cosa, para la pintura, o los muebles de cocina, o el piso, en fin. Esas dos cosas. Bien, en el momento en que estoy grabando este programa, había salido humo blanco en el Vaticano señalando que había un nuevo papa. Hasta este momento estaba viendo las noticias, todavía no se sabe quién es. Quizás en este momento mismo está apareciendo en el balcón el típico cardenal que dice: os traigo una grande felicidad de habemus papa. ¿Quién sabe quién va a ser? Me imagino que va a ser alguien bastante distinto a Francisco, que era un hombre que trató por lo menos de impulsar un montón de reformas dentro de la iglesia. El tema, por ejemplo, de la pedofilia fue uno de los temas más urticantes que le han hecho más daño a la iglesia católica en los últimos años. Yo diría que el más potente, y era difícil. Hasta cierto punto el Papa quizás ha logrado avances en ese tema. No sé hasta qué grado, no sé qué otras reformas ha intentado. El Papa tenía fama de ser no solo progresista, sino que poco menos que comunista, le ponían. No me parece, pero me tinca que va a haber una reacción. No necesariamente porque haya un movimiento concreto de reacción, que lo debe haber, sino que van a elegir a alguien un poco menos al día, o si ustedes quieren, un poco menos extremo, un poco menos radical en su visión de las cosas. Es lo que suele suceder, esta intermitencia, se pasa de un extremo al otro. Yo creo que van a elegir una figura un poco más borrosa que Francisco y más conservadora que Francisco. Y esto no significa un retroceso para la Iglesia necesariamente. Una entidad como la Iglesia, que ha durado miles de años, algo sabrá y entenderá de cómo se sobrevive, ¿no? No va a ser uno el que le va a dar lecciones a la Iglesia Católica, la institución. Una institución que cambia demasiado, una institución que se pone en peligro. Los cambios demasiado grandes, bruscos, no lo sabremos todo, que se intentan sobre la base a veces de buenas intenciones, no terminan bien, producen más daño que beneficio. Mientras más importantes los cambios, fíjense en la contradicción, o si ustedes quieren la paradoja, mientras más importantes los cambios, más lentos y graduales tienen que ser llevados a cabo, o de lo contrario, precisamente porque son grandes e importantes, provocan reacciones importantes y grandes. Y eso significa conflicto.
La Iglesia ha pasado por muchos conflictos. Si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica, ha pasado por conflictos mucho mayores que cualquier cosa que ustedes conozcan entre la trayectoria de sus vidas, estimados amigos. Piensen en la Reforma, luego la Contrarreforma. Piensen en el periodo de lo que se llamó el cautiverio de Babilonia, cuando uno de los papas, habían en un momento dado 3 papas, pretendiendo que los otros 2 no eran los verdaderos papas. Uno estaba en Aviñón, en Francia, se lo habían llevado a Aviñón, se fue allá, tuvo harto tiempo. No me acuerdo exactamente el tiempo, pero debe haber estado más de 50 años el papado en Aviñón, Francia, no en Roma. Ha pasado por tremendas crisis y ha salido a flote. Ha salido a flote con una mezcla entre conservadurismo, una actitud práctica, de vez en cuando sale alguien más moderno, de vez en cuando sale alguien más, lo llamarían la gente del progresismo reaccionario, pero de una forma u otra logran mantenerse a flote y avanzando, no sé hacia dónde, pero avanzando. Así que lo más probable es que usted ya sepa lo que yo no sé, el nombre del nuevo papa, quién es, de qué nacionalidad, probablemente italiano. Pero vamos a ver, y qué significado va a tener para el papado, qué significado va a tener para la Iglesia Católica, y si tiene algún significado para la política mundial, lo iremos viendo con el tiempo. Para la política mundial, el Vaticano ya no tiene la importancia que tuvo en el pasado. La Iglesia Católica ya no tiene la fuerza política que tenía en el pasado, cuando era la gran ideología que gobernaba las mentes de prácticamente todos los habitantes de Europa. Era muy importante, eran capaces de quitarle legitimidad y desbarrancar a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no de Roma, que ya se había acabado. Eran muy poderosos. Ahora ya no tienen ese poder, pero tienen algún poder, tienen alguna presencia, tienen alguna influencia, y vamos a ver cómo se dan las cosas, estimados amigos, para esta institución. Vamos ahora a la situación entre India y Pakistán, que ha estado creciendo. No quedó en la primera andanada de misiles de la India a puntos que ellos decidieron bombardear porque los consideraban puntos donde se juntaban, donde se organizaban los tipos que cometieron la matanza en Cachemira. Un grupo, no sé si llamarlo terrorista, subversivo, nacionalista, que está ahí permanentemente reclamando territorios en Cachemira, una zona disputada entre la India y Pakistán. Ustedes pueden ver la historia de eso en Wikipedia si les interesa. Lo que nos interesa a todos nosotros ahora es lo que está pasando ahora. Bueno, lejos de quedarse con esos 3 o 4 misiles o 6 misiles, naturalmente los pakistaníes tenían que responder y han disparado también misiles. No han disparado misiles a la India como tal, a la India, al país, sino que solo en esta región, a las zonas administradas por India. Si eso es una especie de contención, no sé. Ya han habido bajas en ambos lados. Los pakistaníes hablan de que han liquidado o neutralizado, como se dice ahora, que es más fino, parece, a 40 o 50 soldados de la India. No sé cuántos pakistaníes habrán muerto. Se derribaron los pakistaníes, por lo menos, de eso está claro, por lo menos un avión de combate de la India. Parece que es un Rafael, uno de los aviones recién comprados a Francia. No lo sé, pero la cosa ha crecido. Ha crecido no en forma desmesurada, no hay una invasión del ejército de la India a Pakistán. Están intercambiando misiles. Pero las cosas pueden agravarse, por supuesto. Yo creo que no va a ser así. Creo que después de descargar sus rabias, sus iras y de hacer lo que podríamos llamar son gestos políticos hacia sus propios públicos, porque un gobernante no se podía quedar de brazos cruzados, si les estaban disparando tenían que responder. Pero yo me imagino que en general esto se va a mantener dentro de ciertos límites, pero digo solo en general porque en la vida muchas cosas en particular son las que determinan el destino de las naciones. Un accidente, una calentura en la cabeza de alguno de los líderes políticos, una situación incontrolable en el campo de batalla, puede ser. Si eso no ocurre, si no hay un accidente de ese tipo, si no hay un incidente de ese tipo, me imagino que esto tenderá a
a ser controlado y eventualmente apaciguarse en el sentido de que no hayan nuevos intercambios militares. En ese sentido solamente, no que se vayan ahora a abrazar la India y Pakistán. Todos esperamos que así sea, porque si las cosas se agravan, recordemos lo que hemos dicho acá, todo el mundo sabe, Pakistán y la India tienen armas termonucleares. Entonces no es broma que ellos se fueran de las manos así, ya de frentón, a una guerra total. Porque ahí sí que los perjudicados van a ser no solo los millones de la India o de Pakistán que mueran vaporizados, sino que va a ser todo el mundo el afectado y gravemente, muy gravemente. Bien, yo les advertí muchas veces que estábamos entrando en un periodo de guerras. Y ya ven ustedes cómo aparecen guerras nuevas todo el tiempo. Y hay otras partes donde la situación está, no sé si al borde, pero cerca del borde de guerra, de acciones militares. El tema China-Taiwán. Taiwán está casi todos los días bajo permanentes provocaciones de China. Han ya por segunda, tercera o cuarta vez, no sé, han bloqueado la isla con barcos, con aviones, o sea, que yo creo que eso es lo que van a hacer eventualmente si se deciden los chinos a seguir adelante en su plan de capturar Taiwán y no se quedan en las provocaciones, en las amenazas. Si siguen adelante, no va a ser inmediatamente un ataque, un desembarco al estilo del desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial, que les costaría además unas bajas tremendas. Pero a los chinos les importa re poco, no tienen problemas de carestía de población. No. Pero yo creo que va a partir con un bloqueo para hacer que se rindan. Está dentro más o menos de la mentalidad y las estrategias chinas que incluso se ven en el juego Go. No tanto ir de inmediato a la yugular, sino que ir bloqueando, ir reduciendo al adversario, ir ahogándolo por el número, por la presión, por el rodeo, por todas esas cosas. Un bloqueo. ¿Cuánto podría resistir Taiwán un bloqueo? ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Intentaría romper el bloqueo? ¿O podría hacer un contrabloqueo? O sea, ustedes bloquean Taiwán, muy bien, nosotros hacemos un bloqueo más grande, más extenso y bloqueamos la salida y entrada de mercaderías hacia China. Un bloqueo contra el bloqueo. Una táctica que se empleó en las épocas de las guerras de la antigüedad, cuando se hacían a veces dos líneas de fortificaciones, había unos que estaban fortificaciones alrededor de una ciudad para aislarla y luego llegaba el ejército liberador, el ejército que venía a liberar la ciudad y hacía un muro a su vez alrededor de los que habían hecho un muro. Bueno, vamos a ver qué sucede. Son tiempos difíciles. Yo no descarto nuevos conflictos en otras partes del mundo. Israel en este momento está en una situación que los puede acercar a tomar decisiones bastante, digamos, en blanco y negro, porque Estados Unidos se ve, el gobierno de Trump se ve que más lo que ladra que lo que muerde. En el caso de Irán han estado amenazándolos todo el tiempo, que si no hacen esto los vamos a bombardear, que si no hacen lo de acá también los vamos a bombardear, y resulta que de pronto no pasa nada de todo eso. Acaban de tener de instaurar una tregua con los Hutí. Los Hutí van a seguir atacando a Israel, pero no van a atacar puestos militares norteamericanos. O sea, mucha bravata, poca acción. O sea, bombardearon a los Hutí, por supuesto, pero hasta ahí nomás llegaron. Bueno, y usted jamás va a ganar una guerra simplemente con bombardeo. Eso ya está comprobado. Piensen ustedes en la Segunda Guerra Mundial. La manera como bombardearon a Alemania. Alemania no quedó ni siquiera una aldea miserable que no hubiera sido aplastada por las bombas aliadas. Murieron 1 millón de civiles. Los bombardearon de una manera inmisericordia. Usted puede ver las fotos, las películas de cómo quedaron las ciudades de Alemania en el año 45. Eran puras ruinas. Pero con eso no habrían derrotado a Alemania. Tenía que llegar un ejército de ocupación. Tienen ustedes que ocupar el terreno. Tienen ustedes que liquidar los puestos, los lugares donde se concentran las tropas enemigas. No basta con bombardear. Pero Estados Unidos no va a meter tropas. Y no hay nadie en los alrededores tampoco que se quiera sumar a una acción de infantería, digamos así, contra los hutíes, que son bastante bravos, parece. ¿Eh? Entonces Israel se está quedando solo.
con respecto a los hutíes y se está quedando solo con respecto a Irán. A Irán lo ha amenazado muchas veces Trump, pero al mismo tiempo que lo amenaza, está dispuesto a algún acuerdo que no sabemos cómo va a salir. En esto también está ladrando. Dice que solamente acepta, dice Trump, una desnuclearización completa de Irán. Pero la pregunta, ¿a qué llama desnuclearización? ¿A que simplemente no hagan nada más con el uranio, que eliminen las centrifugadores que refinan el uranio, que terminen con los proyectos vinculados a la energía nuclear? No. Puede definir desnuclearización simplemente como la promesa de que no van a intentar fabricar armas nucleares. Yo no sé cómo lo va a definir Trump, pero está claro que ahí también se ve que Estados Unidos no se quiere meter en ese avispero y Israel se está quedando solo. Y los israelitas son bastante más mordedores que ladradores, como lo han probado. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de que en algún momento Israel simplemente, con o sin el apoyo de Estados Unidos, ya lo advirtió Netanyahu, haga lo que crea necesario para defenderse. Y una de las cosas que cree probablemente necesario para defenderse es destruir las capacidades nucleares de Irán. Porque ellos tienen la convicción en Israel que si Irán desarrolla armas nucleares, eso es el fin o casi el fin de Israel. Es decir, quedaría de manos atadas. Israel no podría hacer nada en Medio Oriente porque basta una bomba nuclear en un país tan chico como Israel para liquidarlo. Entonces, no pueden jugar a la ruleta rusa de depender de las decisiones de los clérigos iraníes de si atacamos o no atacamos a Israel. No. Entonces, yo veo venir ahí otra acción militar muy importante y hay otras en camino también. En el mundo habían, a lo largo de los años se acumularon, pero no los veíamos por esta capa de optimismo, de prosperidad, la globalización, los discursos sobre la globalización, el aumento del comercio mundial, el fin de la historia, miles de discursos, miles de esperanzas, miles de sentimientos de que finalmente la humanidad estaba dejando atrás los conflictos. Y miren ustedes, habían problemas que estaban madurando entre Ucrania y Rusia, estaban madurando entre China y Estados Unidos, estaban madurando. Simplemente que no había llegado el momento en que el tumor, en que el furúnculo saltara a la luz. Tenía que llegar ese día y llegó. Y está llegando en muchas otras partes. Acá en América del Sur también tenemos situaciones que no se han resuelto realmente, que están ahí en estado, digamos, de hibernación, como campos de hielo, que viene a cuento hablar de hibernación ahí, pero eventualmente van a madurar y en medio del desorden mundial, con las grandes potencias preocupadas de sus problemas con otras grandes potencias, pueden muchos conflictos que podríamos llamar menores en comparación con lo que se prepara, estallar en América del Sur. No se hagan ilusiones ustedes de que en América del Sur no entramos en conflictos militares. Hemos entrado y vamos a entrar probablemente en el futuro. No me gusta, no estoy aquí promoviendo ni mucho menos, estoy simplemente observando los hechos. Estamos entrando en una época muy, pero muy difícil y a mí me preocupa mucho, entre otras cosas, por el próximo gobierno que va a tener Chile. ¿Qué clase de gente va a ser la que va a estar ahí cuando la situación se ponga aún más complicada de lo que está? Bueno, vamos ahora a mi primer bloque comercial, amigos, que lo comienzo con Oxibiota, este polvito que se convierte en mezclado con agua al cabo de media hora en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las que producen los malos olores al iniciar la descomposición. Usted va a la raíz del problema con Oxibiota. Lo vierte en los lugares donde salen los malos olores o lo vaporiza y se acabó el problema. Sigo con Fastmark, una empresa chilena de carga internacional desde Estados Unidos a Chile. Atiende a grandes empresas y a particulares con la misma diligencia y les recuerdo que hay un meeting, una conversación que ellos van a celebrar en la ciudad que ustedes están viendo ahí, en Temuco, en un hotel, este 17, me parece que es el 17, pero en todo caso ahí ustedes están viendo en el afiche la fecha, la hora, es temprano en la tarde, el hotel, etcétera. El Hotel Diego Almagro me parece que es. Amigos, es gratis, pero hay que inscribirse. El tema, cómo importar mejor. Simplemente,
Continúo con Lomas de Millaray, sitios maravillosos en la región de los lagos, todos ya provistos, no son sitios en realidad, son parcelas grandes de agua, electricidad, fibra óptica, a muy poca distancia, minutos de la comuna de Los Muelmos, para las cosas que usted necesite comprar, a solo 30 minutos de Puerto Montt, el aeropuerto. O sea, todas las facilidades en un lugar realmente precioso, Lomas de Millaray. Y termino este bloque con el método EVE para eliminar aquellas cosas feas que tiene usted en su cuerpo, como la celulitis, que no las va a eliminar con bajando de peso, no las va a eliminar tampoco echándose algunas pastitas o unos rolones raros que sacan manchas y espinillas. Mentira. Método EVE traído de Corea del Sur, un procedimientos avanzados que realmente eliminan aquellas cosas que usted quiere eliminar. Una sede en Vitacura, otra en Concón y otra en el sur de Chile muy pronto, si es que ya no la inauguraron. Entre a métodoeve.cl y averigüe los detalles. Bien, aquí hemos visto muchas veces y hemos hablado varias veces, no porque me guste, sino porque una y otra vez se vienen nuevos episodios de lo mismo, cómo los talibanes del medio ambiente están liquidando la inversión en Chile, o por lo menos buena parte de la inversión. El último evento, y que tiene preocupado incluso al oficialismo, es una empresa china, BID y Tsingshan, creo que estaban actuando en conjunto, que iban a desarrollar un proyecto en el norte de nuestro país vinculado con el litio. Y se desistieron de la inversión, que era muy grande, cerca de los, déjenme acordarme, cerca de los 600 millones de dólares, si no es más, muchos puestos de trabajo, etcétera. Pero se desistieron, se cabrearon. Entonces se desató en el oficialismo un malestar muy grande con esto del medio ambiente, con el Ministerio del Medio Ambiente y con la persona que la maneja, la ministra Marcia Rojas. Se la cuestiona, se dice que debiera ser sacada del puesto, se la culpabiliza completamente. Y es cierto que doña Marcia parece ser una talibana en el medio ambiente, pero no es la única. Todo el personal de ese ministerio y de otras reparticiones que han sido escogidos por la propia Marcia Rojas o por otros personeros del gobierno son más o menos de la misma tesitura mental, del mismo talante, de la misma postura. Y vamos más lejos todavía. Ese personal y esa ministra existen porque más arriba existe un señor que se llama Gabriel Boric, que a su vez es parte, para ir más atrás todavía, de una generación que se crió mirando tele y escuchando esa cabrita histérica, la Greta Thunberg. Esa fue su alimentación ambiental. De la parte técnica no tienen la más mínima idea. De ahí deriva esta cuestión. No es meramente Marcia Rojas. Si quieren, digamos, concentrar los fuegos en Marcia Rojas, bueno, pero ese no es el tema. El tema es la política ambiental. Y la política ambiental tiene que ver con la mentalidad ambientalista, talibanista de los que están en el poder. Esto no se resuelve sacando a Marcia Rojas, se resuelve sacando al gobierno en noviembre. Y lo divertido de este asunto, que anuncian que desisten de esta inversión en el momento mismo en que Gabriel Boric va a China a hablar de inversiones, probablemente con Xi Jinping. Para la risa. Piden su salida. Dicen unos, doña Marcia Rojas ha sido una barrera gigantesca. No ha sido ella la barrera gigantesca. Sí, ella no es gigantesca, es el gobierno, es la generación de este gobierno, es la ideología ambientalista de este gobierno, la barrera gigantesca. Si la quieren personalizar y convertirte en un tema puntual como hacen con todos los problemas, ok, pero nosotros entendamos cuál es el fondo de la cuestión. Ha sido una barrera gigantesca. Otros hablan de que el Ministerio del Medio Ambiente tiene una gran responsabilidad. Después, y alguien dijo la cosa que estoy diciendo yo, dijo, esto no se soluciona con la salida de Marcia Rojas. No se soluciona. Van a poner otra persona parecida. Igual quizá. Si es que la sacan. Cosa que dudo. Pero si está en sintonía, hable usted con cualquier miembro, sobre todo joven, menor de 40 años, del gobierno, y se va a encontrar con el mismo discurso, con la misma narrativa. Es una ideología.
que a su vez está conectada con algo que conversé ayer con Nicole Rodríguez, en el sentido que aquí hay una concepción del mundo en que el tema del desarrollo económico no es central como en otras posturas políticas. El desarrollo económico no es central. Ustedes lo ven en la agenda del gobierno. Cuando empezaron a hablar solamente de desarrollo económico, cuando vieron que la gente quería desarrollo económico, cuando vieron que las encuestas iban para abajo. Pero ¿qué es lo que han hecho? No, nada que haya sido positivo en la historia económica del último par de años ha sido resultado de las iniciativas del gobierno. Cuando, por ejemplo, se cachetonean, se fanfarronean de las inversiones extranjeras, sin mencionar a las muchas que no van a ver, como estos señores que se están yendo, están diciendo una cosa, están haciendo una falacia, están cometiendo una falacia, porque la inversión extranjera viene a Chile no por este gobierno, sino a pesar de este gobierno. Vienen a Chile porque lo que quieren explotar está en Chile, en el territorio chileno. No por la gestión del señor Marcelo, por la gestión del señor Boric. La política económica de este gobierno no promueve el desarrollo económico. Ellos no creen en el desarrollo económico. Si usted habla con cualquier ambientalista que no sea un hipócrita, le va a confesar que ellos creen que mientras más pequeño mejor, mientras menos crecimiento mejor, que ya hemos crecido demasiado, que el tema ahora es repartir igualitariamente, es el discurso de ellos, lo que hay y nada más. Porque el planeta no resiste más, porque además valóricamente, ¿qué es esto del consumismo? Necesitamos crear un hombre nuevo distinto. Y bueno, las razones que sean. Ellos no creen en el desarrollo económico. Y luego a eso se pega esta concepción purista que tienen del medio ambiente y el resultado es esta permisología que ha paralizado innumerables proyectos. Este último, el de los chinos que se mandan cambiar, es el último episodio nomás. Y de muchos otros episodios de gente que se manda a cambiar no tenemos idea. Y todavía menos idea tenemos de aquellos inversionistas que simplemente ni siquiera iniciaron los trámites porque se dijeron en sus reuniones de directorio a Chile ni para ir a misa, porque esos tipos no nos van a tener 10 años parados. Entonces, y nunca supimos de eso, nunca se hizo público. Las inversiones que se deciden hacer en un país no se hacen públicas. Simplemente la gente pensó en otra parte donde ir con sus inversiones. Y los que entraron acá, ¿cuántos han tenido que ir? Y los que han insistido están ahí estancados en alguna fase de estos 10 años de duración de la permisología. Entonces, cuando se cachetonea nada más, un cachetoneo falso, dicen, nunca hemos tenido más inversión extranjera y un proyecto de tantos miles de millones. Sí, pero ¿cuándo se va a realizar ese proyecto? Está en alguna fase, pasando por los escritorios de los talibanes del medio ambiente. Eso no es una inversión. No todavía. Y quizás nunca. Pero, insisto, están concentrando su fuego en el Ministerio del Medio Ambiente y específicamente en Maiza Roja, que efectivamente es una talibana. Pero no es la única, no lo olviden. Y no salió de la nada, no vino en una nave espacial, la puso el gobierno. ¿Por qué la pusieron a ella? Porque comparten los mismos sentimientos al respecto en esta materia, en todo el gobierno, todo el personal, o prácticamente todo. Pueden haber excepciones, por supuesto. Pero estamos hablando de la masa crítica, que es la que determina las decisiones. O sea que ya no se trata simplemente de la vieja objeción a las inversiones de los comunistas, de que vienen a saquear las riquezas naturales y toda esa estupidez. Ahora se sumó el medio ambiente. Eso no se puede hacer así, esto no se puede hacer asá. La empresa dice ya, ok, vamos a hacerlo como ustedes quieren, pero luego vienen nuevas objeciones porque el asunto se va refinando. Hay una dialéctica, hay una escalada, por así decirlo, hay una escalada. Primero se parte con cosas gruesas y después, pero consideremos todo otro también, y así, y más detalles hasta que se llega a un punto en que no se puede. Y por eso que las empresas que entraron en esta correa sin fin de los permisos ambientales, ahí están. Porque una vez que responden una cosa, le salen con otra, lo que le pasa al proyecto Dominga de minería. Resuelven un asunto, responden un asunto, no es suficiente, no han respondido bien, porque además está este otro punto. Responden este punto y aparece uno nuevo, ¿me entienden? Eso es lo que ocurre. Así es que el tema no se soluciona con la salida de Maiza Roja. No se soluciona ni siquiera si acabaran no van a hacerlo. Si acabaran con todo el personal, pondrían otros que son similares. ¿A quién van a poner? A gente de su fila.
a gente de su generación, a gente que también escuchó a la Greta Thunberg con sus alaridos histéricos en algún foro internacional. Son los mismos. Son fabricados en serie esta gente. Son todos iguales, hasta en su apariencia física son todos iguales. Uno cuesta distinguir entre uno y otro. Bueno, y les doy otro ejemplo. Esta vez no con una empresa extranjera, sino con una empresa chilena que ha estado hace tiempo trabajando en Chile, y que acaba de anunciar que cierra sus operaciones el próximo año y deja en la calle a 3.000 empleados. Es PacifiBlue, una empresa pesquera que simplemente en vista de que la comisión mixta del Parlamento, del Congreso, aprobó que la cuota de pesca para los sectores industriales del 48% y el 52% para los pescadores artesanales, lo cual me parece muy raro que a los pescadores artesanales, que son los que pescan menos, les den una cuota más alta. Es una manera de que no pesquen, de que haya menos pesca. Otra vez el tema ambiental. Entonces ellos dicen que no, que ya lo habían advertido, que simplemente no les da. Esa diferencia del 48 al 52 significa millones o miles de toneladas y bueno, ellos tienen sus propios cálculos. Si todavía fuera negocio seguirían, por supuesto. Si nadie se quiere suicidar en el mundo empresarial. No hacen esto para hacer un gesto. En el mundo empresarial no se hacen gestos, se hacen cálculos. El debe y el haber. No pueden. Anuncian que el próximo año cierran y 3.000 trabajadores que todavía están ahí, que van a quedar sin pega. Empleos directos o indirectos son 3.000 más o menos, y creo que un poco más incluso. Aquí otra vez el tema ambiental. Este tema es muy viejo, el tema de la pesca, que las cuotas que van a terminar los recursos. Es bastante absurdo ese argumento de que tales o cuales empresas van a exterminar los recursos, porque yo no conozco ninguna empresa que tenga ejecutivos tan imbéciles que en un año liquiden los recursos y por lo tanto ya el próximo año tengan que cerrar. Los primeros interesados en mantener las cosas son los que las usan, las explotan. Los primeros interesados en mantener vigente los cardúmenes que pescan son los pescadores. Los pescadores sobre todo más organizados, más, digamos, que recurren a metodologías más científicas, que son las empresas. No los pescadores que salen en sus botecitos, que en todo caso no pueden agotar ningún cardumen porque no pescan tanto. Pero lo que les quiero decir, estimado amigo, que la idea de que una actividad pesquera industrial amenaza los recursos ictiológicos es absurda. Y si acaso hay una probabilidad, se pueden poner normas, y hace muchos años que hay normas, y que yo sepa siguen habiendo jureles y otros tipos de pescado, ¿no es cierto?, siguen existiendo, significa que no se han agotado, significa que no llegaron a saquear las riquezas ictiológicas del país las empresas. Pero en fin, aquí una vez más está de algún modo metido entre medio el tema del medio ambiente. Yo no estoy diciendo que sería maravilloso que agotaran los recursos ambientales, por supuesto que no. Pero tampoco es posible ser tan extremista que para asegurarse de que no se toque nada, entonces dejemos cesante a miles de personas, dejemos sin pegas posibles de una empresa que habría invertido a miles de personas, dejemos sin pega a personas que van a ser despedidas porque van a cerrar la empresa como en PacifiBlue. Bueno, en todo orden de cosas, cualquier persona inteligente, normalmente con estudio, normalmente culta, normalmente razonable, sabe que en todo orden de cosas hay que equilibrar todos los factores y no simplemente poner todas las fichas en una sola cosa. Eso lo sabe cualquier persona normalmente inteligente. Que hay que irse por el camino del medio, que no hay que extremar las cosas, entre otras cosas, porque eso produce malos resultados. Porque no sabemos exactamente qué es lo mejor, entonces, como no sabemos exactamente qué es lo mejor, más vale no extremar ninguna posible conclusión, puesto que no sabemos qué es lo mejor. Vámonos por el medio, vámonos
Piano, piano. Eso lo sabe cualquier persona. ¿Vamos a cuidar el medio ambiente? Sí, pero cuidemos también las pegas a los chilenos. Cuidemos las inversiones. Si no es necesario, digamos, para estimular a los inversionistas, decirles hagan lo que quieran con el país, no. Hay que poner normas, pero también hay que saber hasta dónde, y hay que saber cómo se tramitan, y hay que saber cómo se gestionan. Y todo eso requiere sentido común. Equilibrar las necesidades económicas, las necesidades de empleo con las necesidades ambientales, y no simplemente, no, esto no se hace porque van a morir las lagartijas de tal variedad. No, es una estupidez eso. No estamos en los años 40, 50, 60 en que las empresas tiraban, digamos, los relaves a cualquier parte. O sea, yo viví esos años. Sí, yo sé que era así. Y se echaban a los cauces de agua cualquier porquería. Ya no se hace eso porque, en primer lugar, porque las tecnologías, digamos, hacen innecesario eso. Las cosas se reciclan. Los mismos empresarios tienen una mentalidad, también se criaron, digamos, en esos años como yo, y tienen clara la película. No quieren tener problemas tampoco. Tienen hijos, no quieren destruir el medio ambiente. O sea, hay ya una base ambiental instalada en todo el mundo, y me parece muy bien que así sea. Pero puesto que está instalada, dejar las riendas en manos de los talibanes a los cuales todo les parece insuficiente en el tema que a ellos les preocupa, ya sea religioso, político, ambiental. Todo les parece insuficiente, todo tiene que ser hecho en un 200% en función de sus ideas. Eso es una estupidez. Dejar las cosas en manos de talibanes es siempre una imbecilidad. Pero ¿qué se puede pedir de los que son así? No se puede pedir otra cosa. Vamos ahora, estimado amigo, a ver otro tema. Y a propósito de eso, antes de terminar con esto, entre las muchas declaraciones de gente del oficialismo respecto a la retirada de estas empresas chinas del proyecto del litio en el norte, hubo los juicios que ya les leí, que fue una gigantesca barrera, que piden su salida, pero por supuesto tenía que haber cantinfleo también, y yo no resistí la tentación de imprimir el cantinfleo de doña Daniela Chiccardini del Partido Socialista, que dijo lo siguiente a propósito de esto. Es una noticia, la noticia de que se van los chinos, es una noticia que evidentemente hay que abordar con preocupación. Hoy tan preocupado. Y que hay que tratar de hacer los mayores esfuerzos posibles. Para poder mejorar todo lo que significa una alianza estratégica desde lo público y lo privado, para poder avanzar en la explotación del litio como corresponde. O sea, sin que se explote. Con las exigencias también de las comunidades, ¿a qué se refería? Con la transparencia que se merece, y creo que este viaje que pueda realizar el presidente de la República prontamente, no lo va a realizar, no que pueda realizar. Sin duda va a lograr también generar las condiciones para seguir trabajando mancomunadamente. ¿Qué significan todas estas tonterías? Seguir trabajando mancomunadamente, y si se fueron, se están yendo los chinos. La alianza estratégica entre lo público y lo privado, ¿en qué consiste su alianza estratégica, Chiccardini? La exigencia de las comunidades. ¿Cuáles comunidades? Tenemos que escuchar a otra comunidad de los supuestos pueblos originarios para ver si se hace alguna inversión en Chile. La transparencia que se ve. ¿Cuál transparencia? De esto se enteraron en el Congreso por los diarios. Flor de transparencia, señora Chiccardini. Los mayores esfuerzos posibles. ¿Cuáles mayores esfuerzos posibles han hecho ustedes en esta materia? Han hecho los mayores esfuerzos posibles para cagar este país. Una noticia que evidentemente hay que abordar con preocupación. Está preocupada la señora Chiccardini, se preocupó Danielita. Daniela, está tan preocupada la niña. Estamos en manos de genios resplandecientes y de genias resplandecientes. La Marcia Roja, la Chiccardini, la Jara. Estamos al otro lado. Bueno, amigos, permitirme seguir con mis anuncios de productos y servicios que son todos de utilidad para usted. Si usted es empresario, por ejemplo, seguro que tendrá interés en ver si está funcionando bien su logística, si no está perdiendo plata y clientes, a veces sin que se dé cuenta. Son como esas hemorragias invisibles, como esas hemorragias internas.
Es la parte logística. No aparece en los libros, pero se está perdiendo mercadería, se está perdiendo plata. Póngase en manos de servicios logísticos de ingeniería, consultores, un grupo de ingenieros que van a revisar la logística, van a encontrar los puntos deficitarios, le van a ofrecer una opción y le van a buscar el personal para ejecutarla. Recuérdelo, SLI Consultores en sliconsultores.cl. Entrena inglés, entrenainglés.com. Profesores de inglés, clases online, potentes, efectivas, para que usted domine la conversación. Entender y hablar, no solo hablar, entender lo que le están hablando a usted, cosa que se suele olvidar muchas veces. Aprenda inglés, dicen. Sí, pero ¿aprender qué? ¿Solo hablar? ¿O solo escribir? ¿O solo leer? No, hay que entender lo que a uno le dicen. Ahí están los datos de los cursos que ofrece Entrena Inglés. Sigo con Compre Oro. Ya sabe, compreoro.com. Ahí puede comprar plata y oro en su condición natural, como metales preciosos, como lingotes, como monedas. 99% pureza. Una gran póliza de seguro y una gran inversión. El oro está subiendo como un cohete. Sigo con zocalocomunicaciones.cl, una empresa de comunicación que nosotros los conocimos personalmente, gente muy agradable, muy trabajadora, hacen bien las cosas, nos hicieron bien las cosas a nosotros y estamos persuadidos que las pueden hacer bien para ustedes también. Si usted quiere dar a conocer un evento, organizar una cosa, zocalocomunicaciones.cl. Y termino este bloque con Neuro 300, este nootrópico que una cápsula en la mañana, si quiere otro en la noche, usted lo mantiene al 100% de sus capacidades intelectuales. Lo mantiene alerta, lo mantiene sharp, lo mantiene con la memoria funcionando bien, lo mantiene en su mejor estado. No lo convierte en genio, esto no es para convertirlo en genio. Uno es lo que es, pero dentro de lo que uno es puede estar mejor o peor cada día, uno varía. Con esto uno está al tope o casi en el tope de sus capacidades. Este es un producto desarrollado en Chile por científicos chilenos con sustancias naturales, no necesita receta y usted lo compra fácilmente o en el sitio de ellos que ustedes están viendo aquí o en Mercado Libre. Me dicen que es más rápido todavía en Mercado Libre y llega al tiro. Neuro 300, estimados amigos. Bien. Vamos a las reglas del uso de la fuerza, que es una especie de manual de cortapalo, donde a mí me parece bastante fantasioso, pero tiene un interés o una simbología, es como una manifestación en el plano del palabreo de este manual de cortapalo de postura frente al uso de la fuerza. En ese sentido sirve como un símbolo, como una manifestación de ciertas posturas, porque en la práctica yo no me imagino a un carabinero que antes de enfrentar a alguien que le está disparando tenga que ir, un momentito, voy a consultar el manual, qué es lo que puedo hacer hasta este momento. ¿Usted es mujer o hombre? ¿Usted es hombre o de las otras sexualidades? ¿Esa pistola de qué calibre es para ver si yo puedo usar? No, esas son estupideces. Bueno, había un proyecto de regla de uso de la fuerza que presentó el gobierno y el mismo gobierno, en manos del señor Cordero, le retiró la urgencia, lo cual ha sido considerado por la oposición, específicamente por Matei, como culpa de la izquierda radical, que no quiere ni tocar el tema del uso de la fuerza, y como el colmo de los colmos, el señor Cordero dice que ni siquiera en la oposición estaba clara la postura frente al arreglo al uso de la fuerza. Y fíjense una cosa curiosa que me llamó la atención. En la votación que hubo en una comisión del Congreso para tratar este tema, hubo 10 abstenciones y un solo voto. O sea, no se quiere mojar el potito nadie con este tema. ¿Por qué? No por su efecto práctico, que le digo yo es absurdo. En la práctica, en el lugar de los hechos en que una agente del orden está enfrentando una situación de violencia contra él o contra tercero, aquí simplemente cada cual se reacciona de acuerdo no a las reglas de un manual, sino que a las reglas de la supervivencia, a las reglas del sentido común. Esto es una soberana imbecilidad, todo esto. Pero demuestra una vez más que los sectores políticos de izquierda consideran que los únicos que tienen derecho a usar la fuerza libremente, porque no hay ningún manual para ello, son lo que ellos llaman los luchadores sociales, los pueblos originarios, las primeras líneas. Esos sí pueden tirar ondas, balines con ondas que son capaces de traspasar una cabeza. Ellos pueden incendiar, quemar entero a un carabinero con bombas Molotov. Ahí no hay reglas del uso de la fuerza. Pero la policía y carabineros sí.
quieren ponerle... No, lean ustedes el proyecto y es para la risa. Todas esas graduaciones, como si en una situación de facto usted tuviera tiempo para estar pensando, recordando reglas que el otro lado no va a respetar. Porque el concepto básico aquí es la proporcionalidad. Aquí llaman proporcionalidad además. La fuerza pública por definición no puede ser proporcional, tiene que ser superior a lo que enfrenta porque si no deja de ser fuerza pública. Usted, si a un carabinero le están tirando piedra, ¿usted se imagina al carabinero tirando piedras de vuelta? Es todo el concepto, cómo se mide la proporcionalidad, qué es proporcionalidad en cuanto a la fuerza. ¿Cómo se proporciona, por ejemplo, que a uno le llegue una bomba Molotov que lo va a quemar entero? ¿Con qué se proporciona? ¿Qué proporciona eso? ¿Qué cosa es proporcional para enfrentar esa Molotov? ¿La luma? ¿Un chorro de agua? ¿El revólver? ¿Un taser? ¿Qué es lo que es proporcional? ¿Qué es lo que es proporcional a 10 tipos dándole a usted de palo para reventarle en la cabeza? ¿Cómo se mide la proporcionalidad de la respuesta a eso, díganme? Y luego las definiciones verbales, si está poniendo en peligro, ¿cuándo se define con palabras que se está en peligro? Eso es una situación que se vive, no que no se puede definir. No, es un absurdo. Eso los reglas lo usan. La cosa si me pidieran a mí redactar, yo diría simplemente, la fuerza pública tiene que actuar siempre con una fuerza superior a la que está enfrentando por un hecho muy simple, porque la fuerza pública siempre funciona, opera y se presenta en el lugar de los hechos en número inferior a los que están cometiendo los delitos de violencia. Es muy simple, porque aquí se está pensando básicamente cómo se reacciona frente a manifestaciones, por ejemplo, como las que hubo en el año 19. No estamos hablando del enfrentamiento con un delincuente. Con un delincuente la fuerza policial sabe muy bien cómo actuar. Y obviamente que cuando el delincuente dispara, le disparan de vuelta y lo pueden matar. Eso ha ocurrido y está ocurriendo todo el tiempo. Ahí no se requiere ningún manual de cortapalos sobre el uso de la fuerza. Normalmente se está pensando tácitamente en cómo se enfrentan las manifestaciones masivas donde hay violencia. Bueno, piensen siempre en esto, en el número. La fuerza de la policía tiene que ser superior, porque si no, simplemente es avasallada completamente. Pero en fin, dejan claro que aquí hay un sector político, que es la izquierda y especialmente el Partido Comunista, que solamente valida la fuerza de sus primeras líneas, la fuerza de sus combatientes, la fuerza de sus actores sociales, la fuerza de sus luchadores sociales, la fuerza de los pueblos originarios, la fuerza de los delincuentes. Esa fuerza está bien porque son chicos que están luchando por el futuro de la humanidad. La fuerza de la policía, la fuerza de las Fuerzas Armadas, siempre les parece a ellos como reaccionaria, como negativa, como inaceptable, y por lo tanto hay que ponerle los mayores límites posibles. Y hasta estas reglas, llenas de límites, les parecen excesivas. Para ellos, el carabinero es un personaje que solamente debe servir para ayudar a cruzar la calle a una viejita. O para dirigir el tránsito, nada más. Bueno, es un tema que complica la coalición, porque por un lado está este tema ideológico y por otro lado está el tema electoral. Saben que el tema de la seguridad es el principal tema que tienen en mente los ciudadanos. Y entonces no pueden de frentón decir, no, la policía debe actuar lo menos posible, la policía debe usar su arma solo en un caso extremo en que están llegando los extraterrestres. Y por otro lado, digamos, tienen la convicción de que si dicen eso, digamos, van a perder voto. Entonces, se abstienen 10 en una comisión. Nadie quiere meterse en ese literalmente campo minado, porque para eso tampoco hay un manual de uso del campo minado. Nadie se quiere meter en ese berenjenal. Entonces se abstienen. Qué valientes son, ¿eh? Y qué hipócritas. Así es que el gobierno retiró la urgencia. No quieren meterse en eso, en este año electoral especialmente. Y esa inviabilidad que yo les dije desde el primer día, que iba a ser lo que iba a marcar la marcha de este gobierno, se da en todo orden de cosas y lo estamos viendo aquí. Porque
Retirar un proyecto significa, es una declaración de que no es viable para nosotros el gobierno, y entonces mejor lo retiramos y punto, y se acabó la cuestión. Así es que eso. Y les voy a dar unas muy buenas noticias que nos trajo, porque nos trae puras buenas noticias este ministro con ese gesto desagradable que tiene el Marcel, que divierte a grandes y chicos con sus graciosas intervenciones. Pero antes de eso voy a intervenir yo con María Imoveis. Amigos, si usted quiere invertir y ganar plata, bien, plata seria, ganar casi groseramente, póngase en manos de María Imoveis y su grupo de profesionales que están dedicados a promover sus negocios inmobiliarios en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario. Se está ganando mucha plata y es seguro. Ahí tiene usted una inversión. Ahí no va a llegar la señora Maiza Roja a poner problemas. Invierta en Florianópolis con María Imoveis, que usted ubica en un Instagram, María Imoveis Floripá. Ahí están los datos. Sigo con Eudora Vinos. Ya saben, este club, usted se hace socio. Según el plan, todos los meses le llega una caja con un número X de botellas, según su plan, exquisiteces que usted ha escogido, vinos muy especiales, cosas muy especiales como este rosé. López Panguel, ¿no? Apuesto que usted no lo va a encontrar en ninguna parte, usted no lo ha visto en su vida. Y son todos vinos excepcionales, con la calificación, digamos, cercana al 100, un vino rosado, esto que se toma fresquito, heladito, ¿no es cierto?, como aperitivo. López Pangue, cosas especiales como esta y excepcionales, solo en el Club Eudora, amigos. Hágase socio una vez al mes, dese un gusto excepcional. Sigo con Urantiacos, creadores de software para grandes empresas, corporaciones, a la medida de sus necesidades. No una adaptación, a la medida. El procesamiento de datos requiere que sea a la medida para que sea 100% eficiente. Cualquier cosa menos de eso, tarde o temprano le va a pasar la factura. Y además de eso, tienen otros productos informáticos que ustedes están viendo a mi derecha, que están a disposición de las corporaciones. Continúo con Edisur, la editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede comprar. ¿Qué puede comprar? Libros. Libros con muy buenos títulos, con muy buenos autores, libros bien hechos, a precios muy asequibles, muy razonables. Fuera de eso, tienen ellos una librería digital en el sitio de edisur.cl, donde puede bajar libros que no están en papel y a precios muy, pero muy bajos. Y Wekiper. Aquí tenemos un buffet de contadores de primer nivel, nosotros los conocemos, que atienden grandes, medianas y pequeñas empresas para que tengan una contabilidad adecuada, perfecta, que no tenga usted problemas. Los problemas contables son como plantar, digamos, una jeringa con un virus. No explotan al tiro, sino que después, unos meses después, llegan los mails de impuesto interno, llegan los problemas porque se declaró mal, porque se hicieron mal las cosas. Póngase en manos de los mejores. Wekiper, estimados amigos. Y termino con airmagic-chile.com, empresa europea instalada en Chile para ofrecer soluciones de climatización a empresas con talleres fabriles, con máquinas, con operario y por lo tanto con calor. No olvide que hay un límite legal de calor que puede haber en un taller fabril. Si lo sobrepasa, le caen multas muy pesadas. La climatización de ello, además, está suministrada por equipos de última generación que son capaces de ahorros de entre un 70 y 80% de energía eléctrica. ¿Qué está esperando, estimado amigo? Póngase al día en esta materia. No espere que le caigan las multas que ya le han caído a muchas empresas. Y créanme, pregunten si no me creen, son recontra pesadas. Bien. Marcel nos hizo mucha gracia esta vez, porque resulta que se esperaba ahora un IPC del 0,3 de inflación. La IPC de la inflación. Se esperaba un 0,3 y en vez del 0,3 fue un 0,2. Una décima menos. Así que esto fue una gran noticia para Marcel. Un 0,1% menos. Así que dijo, estamos en un camino hacia adelante y que se ve bastante despejado. Este es ¿cómo lo llaman los periodistas? El jefe de la billetera fiscal no le trabaja con los números, le trabaja con los decimales. Un decimal más, un decimal menos, para él es una gran noticia. Gran noticia, estamos en la senda del crecimiento.
0,1% menos de la inflación. Bueno, Marcel, yo no sé qué nivel de como economista tenía, no sé cómo lo calificaban sus colegas, no voy a meterme en eso. No creo que haya sido un gran genio en la economía, si no, no estaría en el sector político en que está. Pero tal vez era razonablemente bueno. Pero sea como sea que haya sido, ahora es meramente un político. Ahora es meramente, como dijo ayer Nicole, un ministro haciendo populista. Yo no sé, populista, humorista también. Fíjense usted, estamos en una senda del crecimiento, estamos adelante, muy despejados, porque en vez del 0,3 fue el 0,2. Ya, dejémoslo. Y antes de irme, mis libros, o uno de ellos mío, El OVNI, muy interesante, créanme, especialmente los escépticos del tema, que son escépticos sin saber nada del tema, aquí van a enterarse de un par de cositas, más de un par de cosas y de manera entretenida. Y el libro, ya se lo he mostrado muchas veces, Francisco Saldívar, Identidad Animal, muy, pero muy interesante. Tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente, la de verdad, no la de maíz roja, y tiene que ver con el tema del lenguaje. Somos lo que somos por el lenguaje. Y hay pueblos que se quedan atrás por el lenguaje. Y de los libros que les quiero mostrar, ya que no son míos, ni de mi editorial, ni nada, está este, les muestro solo el primer volumen, ahí son dos. Un libro, un clásico, La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, un pensador muy interesante, que aquí parte con Platón. Fue el primer personaje importante, intelectual importante, un filósofo, que según Popper es el que plantea de forma sistemática en la República, precisamente, en ese diálogo, se plantea como un enemigo la libertad de una sociedad abierta. Porque efectivamente, si ustedes leen La República de Platón, se encuentran con que él quiere regimentarlo todo, quiere que determinadas personas sean los gobernantes, los filósofos, otras desde niños los ponen a cumplir funciones militares, otros son los que están produciendo las papas, lo que sea. No se puede, música de cierto tipo no, está así. O sea, un mundo cerrado como son los totalitarismos modernos. Es el primer gran enemigo de la sociedad abierta, pero hay muchos más que vinieron después, siguiendo las aguas de Platón u otras aguas. Son dos tomos, un libro sumamente interesante que debieran leer todos, estos jovencitos que no leen nada y recitan clichés sobre lo humano y lo divino, nunca se molestan, así que en realidad estoy perdiendo el tiempo en recomendárselo a ellos. Se lo recomiendo a los adultos inteligentes que quieren saber cómo pensaba este señor acerca de los enemigos de la sociedad abierta, que con todos sus defectos y problemas por ser abiertas, son las únicas que promueven, como nos demuestra la historia, la expansión de las artes y de las ciencias y de la cultura y de la exploración y de la vida. Toda cosa que se cierra se muere, tarde o temprano se asfixia. Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Hoy en día tiene muchos enemigos, los tenemos acá en Chile. Toda esta generación que está en el poder son enemigos de la libertad, aunque ellos hablen de la libertad, de la democracia, de esto y lo otro, pero en el fondo son enemigos. Si uno ni siquiera puede hablar como le gusta hablar, tiene que usar las palabras que les gusta a ellos. Tiene que decir ciudadanos y ciudadanas, no puede decir solamente ciudadanos como digo yo y voy a seguir diciendo. Tiene que usar ciertas palabras, ciertos verbos, tener ciertas posturas sobre el medio ambiente, ciertas posturas sobre las mujeres, ciertas posturas sobre los 18 sexos que tienen en mente. Eso no es una sociedad abierta, eso es una sociedad cerrada, esa es una sociedad imbécil. Y las sociedades imbéciles se mueren. Ahí está la historia de un tremendo cementerio de sociedades cerradas que se murieron. ¿Y cuáles fueron los momentos estelares de la humanidad en términos de ciencia, de tecnología? Cuando las sociedades han estado abiertas, cuando los genios, los talentos, las personas competentes han tenido el campo despejado para crear, da lo mismo si por su propio bienestar o no, al final siempre es para el bienestar de la humanidad en general. Así es, se los recomiendo mucho. Y eso sería todo, estimados amigos, nos estamos viendo, espero, este fin de semana. Muchas gracias.